Lo primero, mi nombre es Javier Barrientos, pertenezco al departamento de técnico y de formación de Buderus, la marca Buderus, dentro del grupo Robert Bosch. En principio la ponencia que vamos a ver en la próxima media hora pues va a hablar de eficiencia energética. Una de las funciones que hacemos nosotros es dar un soporte preventa y cada vez más, basados en nuestra experiencia, nos vamos encontrando con que las ingenierías, los instaladores, arquitecturas, dentro del área de negocio de renovación de salas de calderas, pues se encuentran con que faltan herramientas o los programas de cálculo son complicados a la hora de decidir si los generadores que se tienen que incorporar van a aportar una rentabilidad o algún beneficio a corto plazo para el usuario final, que al final se mueve dentro del segmento residencial, el segmento pues, hotelero, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, y en vías de poner una herramienta rápida y estimativa en un cálculo que te pueda reportar el resultado final, pues Buderus ha desarrollado un programa que os voy a mostrar ahora, y en esto va a consistir esta ponencia. Se llama Logasoft E+, y consiste en, a través de unos datos obtenidos en la instalación existente, volcarlos en el programa y obtener como resultado pues una cantidad económica que habla acerca del ahorro que puede suponer cambiar unos generadores antiguos con unos años determinados por otros más modernos. La primera parte que vamos a ver consiste en el manejo del programa, después veremos los resultados en forma de informe, de manera de informe, y si nos da tiempo pues incluso podemos poner un ejemplo que me propongáis vosotros para ver el resultado final si realmente nos es interesante. Bueno, el programa primero os quiero comentar que está disponible en la página web de Buderus, os lo podéis descargar, es gratuito. A través de la red comercial se os facilita un usuario y una clave, como veis aquí en esta primera pantalla. Simplemente es utilizar ese usuario y esa clave. A posteriori, si vosotros lo deseáis, podéis cambiar esa clave. En la parte superior izquierda de la pantalla, una vez que hemos abierto el programa, nos vamos a encontrar las pestañas pues un poco típicas en cualquier programa, como son archivos, que nos permite crear nuevos casos o rescatar casos que ya tenemos previos precalculados para poder digamos afinar más en la estimación del cálculo. La segunda pestaña es interesante, esta de aquí, porque hasta ahora la versión primera de Logasoft que teníamos tenía unos datos cargados que eran fijos y no se podían variar, como por ejemplo son los precios de los combustibles. Este programa, esta versión ya sí nos ofrece adaptarla más al momento exacto donde vamos a hacer el cálculo y poder cargar los precios actuales del combustible, y de esta manera que la estimación sea más exacta. Y por último, una ventana, pues que es una pestaña que nos ofrece poder cambiar la ventana a la disposición del informe final o del programa en sí, ¿vale? Bien, para empezar el cálculo, lo primero que hemos de hacer es pues nombrar nuestro caso. En este espacio de aquí pondremos el título del caso que vamos a estudiar y cargaremos pues los datos específicos como obra, localidad, cliente. Esos datos saldrán luego en el membrete del informe final que se generará en formato de PDF. A continuación, y según seguimos avanzando en el cálculo, tendremos que cargar unos datos generales. Uno de los problemas que se encontraba o que podemos encontrarnos a la hora de calcular si va a ser más eficiente o no nuestra instalación y va a merecer la pena ejecutarlo, es obtener datos de rendimientos, datos de pérdidas, etcétera. En este caso, el programa Logasoft lo que pretende es que con unos datos básicos, como son la potencia instalada, la potencia del generador, la localidad y el uso que se le está dando en la temporada, se pueda tener ya pues unos equipos con unos rendimientos que están por encima de los actuales. Entonces, lo primero que deberemos de hacer es identificar la localidad donde estamos y qué tipo de establecimiento es. Las opciones que nos dará será hotel, polideportivo, vivienda unifamiliar, plurifamiliar, diferentes opciones. Nos dará también la opción de poder introducir el ocupamiento que tiene en cada uno de los meses del año, y por último, en la columna de la derecha tendremos que en kilovatios añadir el dato o volcar el dato de la energía que se está consumiendo a lo largo del año. ¿De dónde podemos obtener ese dato?
pues por ejemplo de la factura del gas, o de, si es el caso de gasóleo, los litros consumidos en una temporada, etcétera. El uso que se le da al generador nos permite también poder variar si el generador se utiliza solo para dar calefacción, agua caliente o ambas cosas a la vez, agua caliente y calefacción. Y los días de funcionamiento semanal. Por último, también nos dice en este apartado si las tuberías están aisladas, aunque parezca mentira, de instalaciones antiguas puede darse el caso de que no estén aisladas, y el diámetro que se está utilizando, ¿vale? Acerca de la temperatura del sistema de calefacción, podríamos clasificarlos como alta o baja temperatura, y el programa lo entenderá así si en esta última pestaña renombramos o damos la opción de que sean radiadores o suelo radiante. De esta manera ya hemos definido una temperatura de diseño de cara a los resultados finales. Continuamos en el programa. En este caso, en la parte superior nos encontraremos la caldera de partida. Nosotros ofrecemos que esa caldera de partida haya podido ser ya una caldera Buderus existente o no Buderus. En el caso que vemos aquí, por ejemplo, hemos seleccionado no Buderus, una caldera estándar. El hecho de que sea una caldera clasificada o ese dato está extraído o cruzado, mejor dicho, con la normativa 9242-CE de rendimientos. Y también pues habla de aspectos como, por ejemplo, la temperatura del agua que tiene que tener en caldera para que esté protegida. Eso también reporta más o menos ahorro. Bien, en la mayoría de las calderas que tienen más de 15-20 años son calderas estándar. Volcaremos la potencia útil que tiene la caldera, la extraemos del propio generador, el combustible, la antigüedad. Y en sistema de ventilación, de cara a que una parte de los resultados que nos va a dar el informe final son las pérdidas por ventilación, es decir, qué tipo de quemador estamos utilizando, si es un quemador atmosférico, si es un quemador presurizado o estanco. En eso influye, sabemos todos, los rendimientos. Otro dato que debemos volcar de la instalación existente es el rendimiento, pero el rendimiento, no el rendimiento útil total, sino el rendimiento de humos. ¿De dónde pensáis que extraeríamos ese dato? Realizando un análisis de combustión. El dato de rendimiento de humos realizando un análisis de combustión es el que real tiene para poder utilizar en este programa. Nombre de la caldera lo nombramos como a nosotros nos parezca. Y ¿qué tipo de quemador tiene? Pues es un quemador modulante, proporcional, una etapa, dos etapas, etcétera. Ajuste de primera etapa de ese quemador. Es otro dato importante, sobre todo si pensamos que la caldera que existe no es de condensación o no es modulante, puesto que se tiene que proteger la caldera, como hemos dicho antes. Te da la opción desde el 20, 30, 40, 50, 60%. El siguiente paso será volcar los datos de la caldera que vamos a comparar. Las calderas que están disponibles en el programa son todas Buderus, en diferentes segmentos, todas de baja temperatura, son bien de chapa, fundición o directamente de condensación. Hablando de condensación. Pondremos el modelo. Los modelos son por generadores de calor único o varios generadores, incluso con modelos tipo rooftop, ¿vale? La potencia útil de ese equipo generador nuevo con el cual vamos a comparar y el tipo de combustible. Por lo general, en un sistema nuevo, y tendríamos que pensar que no solamente vamos a cambiar las calderas, sino que también deberemos darle un componente, y más ahora con la nueva aplicación de la normativa RP, una curva de calefacción. Es decir, probablemente tengamos que integrar un sistema de regulación que haga funcionar de forma más eficiente al sistema. Estos otros dos datos, tipo de quemador y ajuste de primera etapa, vienen dados por las características de los generadores Buderus, es decir, son datos que os van a salir automáticamente. En el momento que seleccionemos una caldera Buderus, salen automáticamente. Nos vamos ya a los usos. Los usos, en este ejemplo que estamos poniendo, nos da la opción de uso de calefacción o agua caliente sanitaria. ¿Qué tenemos que hacer? Pues según los hábitos de consumo, como esté hecha la programación, darle si va a tener un uso continuo o interrumpido, cuántas horas al día, volcando la hora de inicio y la hora de fin, y si vamos a utilizar un tipo de descenso reducido. Reducido será en los periodos de noche o los periodos en los que no se desea tanto confort en calefacción. A partir de ahí
asignaremos una temperatura de descenso para el modo de funcionamiento reducido, 3-5 grados, ¿de acuerdo? En la columna de la derecha nos da la opción de poder volcar en cada uno de los meses el uso que vamos a tener para calefacción. Lo divide por semanas o a mes completo, o sea, es decir, sería la opción de ninguno, como vemos aquí. Los meses de verano, evidentemente, en calefacción ninguno. En los meses de entretemporada, pues serían diferentes semanas. Pasamos ya en el mismo sentido a los hábitos de consumo o los horarios programados para agua caliente sanitaria. Hora punta en la que más vamos a necesitar esa producción de agua caliente sanitaria. Las opciones serían mañana y tarde o solamente por la tarde, y la temperatura a la que debo acumular, no utilizar el agua caliente sanitaria, sino la energía que quiero acumular, que es realmente la que voy a necesitar que mi generador entregue la potencia. Y de la misma manera, pues la opción de poder clasificar en cada uno de los meses del año la temporalidad que va a necesitar para la producción de esa agua caliente sanitaria. ¿Qué tenemos como resultado final? Pues un informe. Un informe que genera el propio programa en forma de estadística, dividido en 3 columnas: ahorro energético, ahorro económico anual, reducción de emisiones de CO2 y reducción de emisiones de NOx. Al final, y siendo un poco sinceros, a nuestro usuario final le va a interesar el más importante, el ahorro económico. El ahorro económico también lo tendríamos, como vemos en la parte de abajo, la energía que se ha utilizado con el generador antiguo el coste que ha supuesto utilizar esa energía, y con el generador nuevo la diferencia. ¿De acuerdo? Si nosotros pulsamos la tecla de generar informe, daremos un formato de PDF que podemos entregar a nuestro usuario. En ese informe lo que vais a encontrar es una portada con los datos volcados en la primera página del programa, un estudio de eficiencia, ¿vale? Aquí veis lo que acabamos de ver, todos los datos, ¿vale? Y en cada uno de los meses la cantidad de energía que se ha utilizado en forma de gráfica en cada uno de los servicios. Además de eso, nos aporta datos interesantes como son pérdidas por radiación de la caldera, en función de la caldera, su temperatura, forma de trabajar, y también las pérdidas por tubería, en función del diámetro, aislamientos, etcétera, etcétera, etcétera. También nos da otros datos adicionales como son pérdidas por arrancadas paradas del quemador y pérdidas por ventilación. De ahí que tengamos que definir si el dato importante de qué tipo de quemador o qué tipo de ventilación tiene el quemador de la caldera antigua. Si no, estos datos no los podríamos extraer. Dice el programa también como nos aporta unas tablas de recuperación de calor mensual. En este caso, si seleccionamos una caldera de condensación, los meses en tanto por ciento cada mes, cuánto hemos recuperado de ese calor latente de la condensación, y los rendimientos estacionales comparando el generador antiguo con el generador actual. Son rendimientos estacionales, es decir, lo que ha sacado en cada mes como media, o lo que sacaría estimadamente. ¿Vale? El resultado final del informe reporta el ahorro energético en función del rendimiento estacional, ahorro económico. Aquí ya se incorpora esa cantidad económica en euros de ahorro, las reducciones de emisiones de CO2 y de NOx. Además de esto, el programa arroja otra información importante, que es el plazo de amortización, que es muchas veces lo que preocupa a nuestro usuario final. Si yo voy a hacer una inversión inicial, me voy a gastar un dinero, mi equipo genera menos agentes contaminantes a la atmósfera, pero realmente ese dinero cuándo me va a retornar y cuándo voy a empezar a ahorrar. A través de este programa pues tendríamos esa estimación de años de retorno de la inversión, ¿de acuerdo? En definitiva, estas serían las conclusiones finales, ¿de acuerdo? Satisfacer la demanda de agua caliente, sí que es verdad que la eficiencia bajaría, todo eso siempre se puede complementar con un sistema solar. La solución de renovar una sala de calderas pues de cara a los aspectos medioambientales y eficiencia, trabajando con una curva de demanda. Y en el aspecto de mantenimiento y vida útil de los aparatos, minimizar los costos. En principio esto es lo que arroja el programa. Creo que, no sé cómo vamos de tiempo, si queréis, si os parece interesante, podemos abrir el programa y poner un ejemplo útil, ¿sí? ¿Vale? El programa sería
Tal cual, abriríamos, volcamos el usuario. El usuario siempre va a ser Buderus. Buderus, la clave se os asignará, luego lo podéis cambiar vosotros si queréis. Y entramos en el programa. También que veamos con este ejemplo, una vez que disponemos de los datos, la agilidad y la sencillez del manejo. Vamos a inventarnos una obra, un proyecto, podemos llamarlo viviendas. Localidad, podemos poner como ejemplo Madrid. Cliente particular. Contacto podemos poner, por ejemplo, el administrador. Teléfono. Comercial Pepe. Le ha tocado a él. Y continuamos. Metemos los datos generales. Aquí en esta pestaña de aquí arriba pondríamos el nombre de nuestro caso para luego poder recuperarlo, ¿no? Con esta estrellita que veis aquí, guardaríamos el caso una vez que hayamos realizado el cálculo. Seleccionamos la provincia, Madrid, ya le estamos diciendo con esto, con la provincia y el municipio, la zona climática. Vamos a coger, por ejemplo, Buitrago-Lozoya. El tipo de edificio, podemos poner un ejemplo de un bloque de viviendas, ¿os parece bien? ¿Sí? Bloque de viviendas de unas 60 personas, o sea, de unas 60 viviendas pueden ser unas 200 personas aproximadamente. Vamos a poner 250 personas. El consumo energético anual deberíamos hacer, si no solamente hay que saber la potencia del generador de calor, sino lo que hemos consumido, extraer ese dato de la factura del gas. Bueno, aquí casualmente nos ha salido aproximadamente 800.000, ¿no? Kilovatios hora. Yo creo que es un poco 80.000. No, 80.000 sería un dato más o menos real en factura de gas si consideramos una caldera, por ejemplo, atmosférica de 2 etapas, ¿no? El uso que le vamos a dar podría ser agua caliente y calefacción. Y días de funcionamiento semanal, todos los días del año. Le daremos en este caso, para ser también un poco realistas, el aislamiento de las tuberías y un diámetro podría ser fácilmente de 100. Tipo de emisores de calor, vamos con radiadores, que es el estándar de instalaciones antiguas. Seguimos avanzando. Vamos a seleccionar una caldera no Buderus, tipo de caldera estándar. ¿Qué potencia más o menos podríamos tener para esas viviendas? A ojo lo puedo decir más o menos, 450 a 400 kilovatios, más o menos. Gasóleo, vamos a elegir como combustible gasóleo. Tener en cuenta que estamos en Buitrago-Lozoya. Una antigüedad media, entre 15 y 20 años. Sistema de ventilación presurizada, porque es gasóleo. Rendimiento de la combustión, en mi experiencia los rendimientos de la combustión, también vamos a dar un dato ficticio, pero si lo basamos en mi experiencia, estos rendimientos en calderas presurizadas, en humos, suelen andar en torno al 85%. Tipo de quemador, para la caldera nueva, o sea, para la caldera antigua, vamos a darle por potencia 3 etapas y ya volcamos los datos de la caldera a comparar. Podríamos hacer incluso la comparativa con gas, que tenemos gas frente a gasóleo. Son los casos también más interesantes a la hora de defender pues un proyecto de estas características. En este caso las calderas que voy a seleccionar son las calderas murales de condensación y la potencia que habíamos dicho que eran 450, ¿no? Que para la 400 le daremos curva de calefacción. Como veis aquí ya me ha dado los datos del tipo de quemador que es y la potencia que tiene, o el tanto por ciento de potencia al mínimo. Uso de calefacción. Vamos a darle interrumpido, hora de inicio, una hora buena sería las 11 y hasta las 23, 12 horitas. En abril le podremos dar, por ejemplo, 2 semanas de calefacción
Mayo ninguno, junio ninguno, julio ninguno. Y en octubre podríamos partir también con 2 semanas. Agua caliente sanitaria, podríamos poner mañana y tarde, 60 grados, dejamos los meses completos, ¿no? Por último, tendremos en este caso ya los resultados finales, tiene que recalcularlos el programa y los tendremos en forma de gráfica. ¿Vale? Pasaríamos, en este ejemplo, lo he hecho muy rápido y también un poco al por mayor, de un coste anual de 77.600 euros, está el por mayor, hay que refinar aquí un poco, a 24.378 euros de ahorro. ¿De acuerdo? Si generamos un informe, habrá que guardarlo, la carpeta que nosotros queramos. Y se abriría el PDF, en el cual pues nos encontramos todos los datos que os he mostrado al principio. Quiero ver si obtengo uno de los datos interesantes, que sería el periodo de amortización. Tenemos las curvas por cada uno de los meses del año en consumo energético. Las pérdidas, obtención del calor por condensación. Y aquí tendríamos el resultado final. Resultado energético final, o sea, el resultado del programa final. Tendríamos un ahorro económico anual de un 68%. En este caso, con esta comparativa, ¿de acuerdo? Emisiones. Y aquí tendríamos un poco lo que sería el dato clave que tanto le preocupa también a la propiedad, que es el periodo de amortización. En este caso no llega ni a un año, en principio. En el primer año ya tendríamos ahorros. Somos muy optimistas, podríamos haber afinado más y nos podríamos haber ido fácilmente a 3, 4 años, que serían datos más realistas si hubiéramos afinado en el cálculo que os he puesto, por ejemplo. En fin, pues esto es un poco lo que os queríamos mostrar desde Buderus. Esperamos un poco, también en la última página pues os ofrecemos los datos de donde hemos sacado toda esta información. Y nada, pues recordaros que lo podéis descargar de la página web de Buderus, es gratuito y lo podéis utilizar en cada uno de los ejemplos o situaciones reales que podáis tener en vuestra vida laboral cotidiana. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos, que disfrutéis de la feria.